Buenas tardes, mi nombre es Camilo Restrepo y les voy a enseñar hoy cómo hacer la configuración del IOLM en un OTR Expo. Primero que todo, el IOLM es una aplicación que corre sobre cualquier equipo Expo. Por ejemplo, este es un FTB, es un Max 730B M2 que tiene tres longitudes de onda configuradas, tiene 1310, 1550 y tiene por puerto filtrado 1625 nanómetros. Entonces, les voy a mostrar cómo hacemos la configuración sin lanzar la prueba, solamente haciendo los pasos. Les voy a mostrar cómo hacerlo y eh, cómo configurar básicamente los umbrales y todo lo que tiene que ver con este equipo. Voy a minimizar mi ventana y aquí ustedes me seguirán viendo. Entonces, el IOLM, como les contaba, es un software que es básicamente inteligente, que toma muchas trazas, se apoya en el reflectómetro que tiene por dentro ese equipo como hardware y correlaciona y analiza inteligentemente cuál es la mejor configuración para poder mirar cada elemento conformante del enlace de fibra. Así, pues como estamos probando un enlace de fibra, necesitamos conocer cuál es ese enlace o las características de ese enlace para poder acumular la configuración dentro de un archivo y poder tenerlo disponible para seleccionarlo y de forma que cuando estemos en campo con el equipo lo seleccionemos para poder probarlo. Eso es equivalente a tener como una plantilla de prueba, ponérsela encima al enlace de prueba y decir si pasa o no pasa. Entonces, este es muy sencillo de hacer. Los requisitos que necesitamos básicamente es tener un escenario de prueba, tener unos umbrales, unos niveles de umbrales solicitados por cada elemento y conocer la aplicación o el funcionamiento real de la red. Entonces, como un escenario, podemos saber si es punto a punto o multipunto o punto multipunto. Los punto a punto normalmente son redes donde hay un único camino entre el punto A y el punto B. Entonces, como solamente hay un camino de fibra, normalmente solamente hay una sola línea de secuencia entre todos los eventos, ¿sí? O entre todos los elementos que insertan potencia a ese enlace de fibra. Normalmente son redes de transporte, no importa qué tan largas sean, pueden ser redes de backhaul o redes de móvil backhaul, que es la forma en que las BTS se conectan hacia la red. Cualquier tipo de red, básicamente, que tenga un único camino entre un punto y otro final. ¿Ok? Por otro lado están las redes punto multipunto, la red de acceso a FTTH. Esas redes tienen un punto de entrada y tienen diferentes puntos de salida. En este caso que estamos viendo, son un único punto de entrada A y tres puntos de salida B, C y D diferentes. ¿Sí? Entonces, como son dos escenarios diferentes y tenemos que medir por un único camino de fibra, es decir, en esta red punto multipunto, debemos pararnos en B, C o D para realizar la medida. ¿Sí? Pero hay unos elementos diferentes por cada diferente tipo de red. Por ejemplo, en la red punto a punto, normalmente hay conectores, segmentos de fibra, empalmes y fugas. Todos tienen unos valores de umbrales para detectar el mínimo y el máximo y poder definir cuál es el permitido. Es decir, si un conector tiene 0.5 dB de pérdida, pero el máximo es 1, el conector está trabajando bien. Pero si él, por otro lado, en otra prueba está dando 1.5, el conector está trabajando mal. Entonces hay que corregir ese conector en particular. Esta herramienta es una herramienta de diagnóstico, que lo que realmente les va a hacer es señalar dónde está el problema. ¿Ok? Para eso es que es importante los umbrales. Por otro lado, para los umbrales de punto a multipunto, pues hay un elemento adicional que son los famosos splitters o divisores de señal óptica.
Depende de la tasa cómo conviertan, es decir, este es de 1 a 3, aquí podría haber un splitter de 1 a 3, tendría una atenuación o una pérdida de inserción definida para ese tipo de elementos. Es decir, si yo tengo un mínimo y tengo un máximo, yo podría tener la posibilidad de cambiar, perdón, de tener una atenuación que es promedio para todos los splitters de 1 a una rata en particular, de 1 a 8. Por ejemplo, 1 a 8 siempre tiene 10.5 dB de pérdida. ¿Ok? En el tema de la aplicación del funcionamiento, me refiero a si el escenario de prueba tiene bobinas de lanzamiento y recepción, tiene cables de seguridad, tiene excesos o tiene muchas cosas que ustedes pueden configurar que no les interesa medir. Adicionalmente, las longitudes de onda a probar. Por ejemplo, si la red está apagada, puedo probar en cualquier longitud de onda y me interesa probarla en la longitud de onda de operación. Pero si por el contrario la red está energizada, es decir, tiene servicios activos, está live, está online, está en vivo, tiene servicios, a mí me interesa probar en una longitud de onda diferente para no interferir con el servicio. Y adicionalmente, debo tener conocimiento de toda la documentación necesaria para poder evitar que yo tenga que volver a tomar la prueba, porque me hace falta un dato o algún dato relevante para poder que otra persona, cuando vea mi reflectometría que tomé, pues la vaya a leer y vaya a entender toda la información que de ese caso en particular está relacionada. ¿Ok? Entonces, a nivel de configuración, yo les voy a mostrar el IOLM, que el IOLM se los voy a mostrar con una pantalla. Yo tengo este equipo aquí atrás, lo estoy funcionando. Tengo diferentes tipos de aplicaciones. La primera aplicación es el OTDR, pero no nos vamos a detener en eso porque eso es tema de otra cápsula. Aquí vamos a hacerlo con el IOLM, que es la segunda. ¿Sí? El IOLM es una tecnología link-aware que pues es propia de Expo y es un líder del mercado en este tipo de cosas. Entonces, la primera pantalla que nos sale es esta, en la que está en la pestaña IOLM. ¿Sí? Aquí a este lado nos sale puerto, fibra, longitudes de onda. Es decir, yo voy a escoger qué tipo de elemento, qué tipo de puerto con la fibra. Es decir, tengo un puerto monomodo a 9 micrómetros, ¿cierto? O yo puedo tener un puerto monomodo live o filtrado para poder determinar o para poder permitir que me lleguen longitudes de onda de otro equipo externas que tengo que filtrar para poder proteger mi medición y mi equipo. Y los dos están midiendo en fibras de core de 9 micrómetros, o sea, fibras monomodo normalmente. Después escojo la longitud de onda que tengo configurada, que puede ser 1310, 1550 sobre este puerto, pero sobre el otro puerto yo podría medir a 1625. Como ya les había contado, es una medición diferente y que se utiliza normalmente cuando la red está activa. Las puntas de prueba son el cable de lanzamiento o el cable de recepción, que los dos los puedo configurar cuando yo necesite. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un escenario de prueba como este de las redes punto a punto o las redes punto multipunto, yo tendría aquí antes de A una bobina de lanzamiento o aquí después de B una bobina de recepción. Pero como mi escenario de prueba es desde A hasta B, le debo contar al equipo, al OTR, al IOLM como tal, le tengo que contar que tengo una bobina de recepción y tengo una bobina de lanzamiento. ¿Ok? Pero lo más importante no es esto solamente es uno de los tres requisitos que les conté que deberían hacerlo, que deberían configurarlo. Los otros dos están metidos acá en esta pestaña que se llama Test Config o configuración de prueba cuando está en español. Cuando está en español tenemos dos posibilidades. Tenemos seleccionar y tenemos administrar, o ahí como está en inglés se llama Select y Manage. ¿Para qué sirven las dos? Uno,
sirve para seleccionar una plantilla. Como les contaba, vamos a poner una plantilla al escenario de prueba para poder tenerla. Si ya la configuré y ya la creé, yo solamente la selecciono para poder medir esa. En caso de que yo tenga muchas plantillas, yo podría seleccionar cuando voy a medir una red punto a punto, una plantilla para punto a punto o para redes punto multipunto, selecciono una plantilla diferente. A eso se refiere el botón seleccionar. Y ese es el botón de administrar. Esta administración es para crear, modificar, duplicar, borrar, para hacer cualquier tipo de plantilla, que esto es lo más importante sobre la configuración del IOLM. Entonces, lo que le damos clic en administrar, y aquí tengo varias, ¿cierto? Yo tengo una que es por default, que esa nunca se va a cambiar. Hay una que se llama punto a punto. Yo les recomiendo que utilicen esta y que la modifiquen o que la dupliquen cuando vayan a cambiarla, cuando vayan a utilizar redes punto a punto. Y aquí hay diferentes configuraciones de redes PON. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de configuración de punto a punto. Por ejemplo, le vamos a dar punto a punto, le vamos a dar duplicar, les recomiendo que la dupliquen, le vamos a decir que esto es un enlace punto a punto, vamos a poner en español, punto a punto, cápsula 22, cápsula 20, perdón, ¿cierto? Y le vamos a dar save o grabar. Entonces aquí lo tengo a cápsula 20. Después de tenerlo duplicado, voy a modificar ese que acabé de duplicar. En la pestaña de identificadores que nos sale, es para poder hacer una grabación secuencial del archivo. Es decir, cuando yo estoy midiendo un cable o un cable que tiene muchos hilos o muchos escenarios de prueba, a mí me interesa poderlos identificar más fácilmente. Entonces, la única forma en que yo lo podría hacer es con el ID de la fibra. Hágase de cuenta que usted tiene un cable que tiene 999 hilos, entonces usted va a tomar la primera, pero no quiere renombrar la segunda manualmente. Entonces, si usted pone a hacer un contador o un contador autoincremental por medio de la fibra, podría decir la primera graba, la segunda la graba, la tercera la graba, la cuarta la graba automáticamente y eso le ahorra un montón de tiempo. Lo podría hacer también con cable, es decir, usted aprueba el primer cable, las 999 fibras, después de que se acaben las 999, después va a pasar a al siguiente identificador que es la fibra y sigue. Lo puede hacer con localización un punto, con el otro punto, como usted quiera, y puede definir esos contadores incrementales como se desee el usuario. ¿Ok? Lo vamos a dejar solamente acá, sin autoincrementar, porque vamos a tomar una sola medición. Adicionalmente vamos a poner la definición del link. La definición del link es cómo está configurado el link, es decir, el punto número 1. ¿Es una red punto a punto o es una red punto multipunto? Cuando es una red punto a punto, estos splitters deberían estar en none. ¿Por qué? Porque realmente es un enlace punto a punto que no posee splitters. En el caso que tuviera más splitters, yo le recomiendo poner otra configuración y adicionalmente aquí ponerle cuál es el ratio o la tasa de conversión de 1 a n del splitter. Entonces, como este no tiene ninguno, le vamos a poner no. Adicionalmente podemos customizar o personalizar ciertos elementos y podemos ponerle algunas propiedades o cambiar las propiedades de la fibra. En 1550 el core size o el tamaño del core es de 9 micrómetros, no hay por qué cambiarlo. Si tuviéramos un índice de refracción diferente o conociéramos el índice de refracción de la fibra, lo podríamos cambiar como quisiéramos, ¿cierto? O si conociéramos la retrodispersión de la fibra, del enlace de fibra, lo podríamos poner también, ¿sí? Cuando pasamos de pestaña, lo que vamos a hacer es los umbrales del link completo. Esta link pass fail threshold es unos umbrales para todo el link, para toda la globalidad del link. Estamos hablando de que en esta pestaña y en la otra pestaña, que es en los trejos por elementos, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que estamos configurando. En el link estamos configurando todo global y aquí en los elementos estamos configurando umbral por cada elemento.
Quiere decir que si todos los elementos pasan, probablemente el link pase, el enlace pase, pero depende de cuál es el enlace configurado. Me hago entender. No importa que yo tenga muchos elementos que tienen, o sea, que están todos bien, pero que esos elementos me suman muchísima potencia, que no me aguanta el link, no me aguanta el enlace. Es decir, yo tengo una red PON que necesito que me consuma 30 dB, pero cuando yo la estoy construyendo, realmente me dio 32. Yo hago la reflectometría y hago el IOLM y yo veo que todos los, o sea, no hay fallas en ningún lado. Los umbrales están bien configurados. Hay un problema de diseño y esta es la forma de detectarlo. Entonces yo lo que puedo hacer es que a nivel global yo puedo determinar cuál es la longitud del link. Es decir, le pongo none si no quiero que me salga ninguna falla por eso. Pero le puedo poner que le detecte un mínimo, que te detecte un máximo o que detecte los dos al mismo tiempo. ¿Me hago entender? Si uno quiere una red PON entre 50 metros y 2 kilómetros, por decir algo, configura uno el mínimo y el máximo, pero no quiere decir que uno los tenga que configurar. Puedo configurarla a 2 kilómetros o puedo configurarlo a 50 como mínimo. Entonces me va a salir, si la red está o sea, si se acaba o detecta el fin de fibra antes de 50 kilómetros, perdón, 50 metros, entonces hay un problema, hay un corte o hay algún tipo de evento ahí que no deja ver el IOLM más allá de 50 metros, es que me saque una falla. O si es más de 2 kilómetros, digo, o no estoy midiendo la fibra que es, o estoy midiendo algo que no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, esa es como la razón de ser de este umbral. Adicionalmente es la longitud de onda, ¿cierto? Entonces yo puedo configurar en todas las longitudes de onda que me evalúe el link completo, tanto en 1310, 1550 o 1125. Y yo le puedo decir en esa longitud de onda en particular, cuál es el ORL máximo o el ORL mínimo y cuál es la pérdida máxima y la pérdida mínima del enlace. Estamos hablando de que en total la suma de todos los elementos tienen que dar una pérdida total. Entonces, esa pérdida total es la que vamos a evaluar en esta pestaña en particular. ¿Sí? En la otra, como ya les había dicho, son por cada elemento. Es decir, una cosa es el enlace completo, pero la potencia de todo el enlace completo viene sumada de la contribución de todas las atenuaciones o todas las pérdidas de inserción de cada uno de los elementos que hay por dentro. Entonces, como yo tengo todos los elementos que hay acá, yo puedo configurar cuánto es la pérdida, en especial en 1310, a nivel de empalmes, o a nivel de conectores, o a nivel de refractancias, o a nivel de splitters de 1 a 8. Entonces, si yo conozco esos umbrales, yo podría pasarlos de este equipo a otro y poder hacer como una estandarización de esos umbrales entre todos mis técnicos. Entonces, si yo conozco todos esos umbrales, realmente yo puedo evaluar todos los elementos que hay dentro de la fibra, dentro del enlace de la fibra a probar, el enlace que estoy probando, para poder determinar que no está funcionando correctamente el elemento y poder así diagnosticar, hacerle pinpoint al elemento en particular que me está produciendo la falla. Después de hacerle mantenimiento o hacerle el correctivo a ese elemento, volver a probar y verificar si se solucionó la falla y si no, hacerle la corrección, cambiarlo o hacerle algún elemento diferente, alguna acción diferente que les pueda hacer que el enlace quede operativo y que quede funcionando al 100%. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de poder hacer toda una configuración. Cuando yo la configuro, yo digo que está ok, listo, yo la tengo, pero la tengo grabada, ¿sí? Pero sin embargo, aquí a la izquierda abajo veo que dice punto a punto, o point to point, perdón. Pero yo quiero probar con la que acabé de hacer. Entonces, ya no estoy en Manage, me salgo de Manage y le pongo seleccionar y selecciono la que tengo yo, la que ya acabé de crear.
Cuando le doy OK, aquí abajo a la izquierda me dice, hey, aquí está seleccionado el template punto a punto cápsula 20. Entonces, esta es la forma en la cual ustedes pueden realizar una configuración de este estilo. Les voy a hacer una prueba solamente para que la vean. Yo tengo el OTDR, ¿sí? Tengo por aquí unos patchcords. Tengo unos patchcords pequeños, muy pequeños, es decir, son de 2 metros, ¿sí? Les voy a mostrar. Vean que tienen aproximadamente unos 2 metros, ¿sí? Y lo vamos a conectar en el equipo, ¿sí? Lo vamos a conectar en el que dice SM, listo, con el SM normal, ¿ok? Ahí lo conectamos y lo vamos a dejar otra vez aquí arriba, listo. Entonces vamos a probarlo con el IOLM. Este tiene 2 metros, ¿cierto? Entonces probablemente él no vaya a ver, si lo hiciéramos con reflectometría no lo vería, pero vamos a ver con el IOLM cómo lo hace. Entonces empiezo el IOLM solamente habiendo seleccionado el template y conectando el enlace de fibra. Y ahí estamos viendo que el IOLM, hasta el momento que no ha terminado, ha detectado que tiene un cable conectado a 0,0021 kilómetros. Eso es equivalente a un patchcord de 2 metros. Entonces realmente esta es una aplicación muy poderosa que le sirve muchísimo. Imagínense si lo hacen en un patchcord de 2 metros, ¿qué es lo que va a hacer en un escenario de prueba real? Esto es una herramienta excelente para que ustedes puedan determinar las fallas mucho más fácilmente y que puedan saber, mire, está midiendo 1.9 metros de este cable. Entonces, creo que es muy fácil. La configuración es muy sencilla y estamos configurándolo muy fácil. Espero que esta cápsula les haya servido y esta es la forma de configurar el equipo más fácilmente. Bueno, ahora sí, me despido. Por favor, traten de seguirme dentro de mis cuentas de redes sociales. Aquí las tengo, que son en el LinkedIn o en el Twitter o en el Facebook, que pueden servirles muchísimo con este tipo de videos con los que estoy enseñando a hacer muchas cosas que normalmente en las capacitaciones no se da. Me despido, chao, que les va muy bien. Muchas gracias por ver el video.